Hay personas que cometen el mismo error, no una vez, sino 10 veces. Y lo más inquietante no es el error, es que cada vez creen, esta vez será diferente, y prestan dinero otra vez pensando que les van a pagar. Confían en la persona que ya los traicionó, pensando que ahora sí los van a valorar. Votan por el mismo tipo de líder que antes los arruinó, pensando que ahora sí verá por sus intereses. ¿Puedes creerlo? ¿Por qué los seres humanos tropezamos siempre con la misma piedra, incluso cuando sabemos exactamente dónde está? Bueno, pues seguramente has escuchado la frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Suena a cliché de libro de texto, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más oscura. No se trata solo de fechas en un examen de historia, se trata de tu cuenta bancaria vacía mientras a quien le prestaste dinero disfruta su vida. Se trata de tu cama fría tras una traición mientras ella vive su vida. Y de las promesas rotas que le hiciste a tus hijos esta mañana y no cumpliste. Eso es lo que engloba esta frase. ¿Por qué? ¿Por qué después de que el trauma se desvanece y la herida cierra, volvemos exactamente al mismo lugar donde nos destruyeron? Hoy no vamos a hablar de motivación barata, vamos a analizar la arquitectura del fracaso, vamos a entender por qué las naciones, las empresas y sobre todo las personas parecen tener un romance con sus propios errores. Hablemos de valor, pero no de dinero, sino de respeto. Imagina esta escena. Te quitas el pan de la boca para dárselo a quien hoy no tiene, porque hace una semana lo aventaba al cielo. No es una metáfora. Lo mismo pasa con el dinero. Le prestas dinero a quien llora hoy porque lo desperdició ayer. Y lo peor es que ese dinero que iba para la educación de tus hijos, para tu fondo de retiro, para ese pequeño respiro que te merecías después de un año de trabajo, se lo entregas a alguien en apuros. Esa persona lo recibe, soluciona su caos inmediato, pero no cambia su estructura mental, por lo cual él vuelve a empezar su círculo vicioso mientras tú batallas por dinero, pensando que ayudaste a alguien que lo necesitaba. Cuando le prestas dinero a un deudor, él siente que su cuenta ha vuelto a cero, cuando paga sus deudas con tu dinero. En su mente, el problema se esfumó y el dinero de su quincena ahora está libre para disfrutarse, pero para ti, el problema apenas comienza. Y lo peor no es que no te pague. Lo peor es que esa persona vuelve a endeudarse meses después y como le debe a tanta gente se le olvidó que te debía dinero a ti y descaradamente te vuelve a pedir dinero. Tú, con toda la vergüenza del mundo, le recuerdas que te debe dinero y le cobras, pero no recibes dinero. En el mejor de los casos, recibes silencio y en la mayoría de las veces recibirás ingratitud. Es increíble. Te reclaman porque les cobres tu propio dinero diciéndote: pensaba que éramos mejores amigos. Somos familia. ¿Por tan poco dinero te pones así? ¿Qué mala persona eres? Y el peor de todos, tú tienes mucho dinero. Te va bien. A mí no. ¿Por qué me cobras si yo lo necesito más? ¿Puedes creerlo? Todas estas excusas para no pagarte indican que volviste a caer con la misma piedra. Volviste a cometer el mismo error. Y el deudor sigue cometiendo los mismos errores. ¿Pero por qué? Porque no hubo reflexión. Solo hubo un parche. Él no dejó sus malos hábitos y tú volviste a creer que estabas ayudando a alguien que lo necesitaba. Cuando prestas dinero a quien no respeta su propia historia financiera, no lo estás ayudando, estás financiando su próximo error. El trauma de la deuda desaparece para ellos cuando el dinero toca sus manos. Y como la emoción del miedo se ha ido, el ciclo se reinicia. Tú te quedas con la pérdida, ellos con la misma mentalidad que los hundió. Así que la mayoría de las personas no repite errores por ignorancia, los repite porque cuando el dolor desaparece, también desaparece la memoria. Entonces, si no aprendes a decir no, basado en evidencia del pasado, el condenado a la pobreza eres tú. Ahora pasemos a un terreno más pantanoso, las relaciones. Todos conocemos a este tipo de parejas, o quizás tú eres parte de una de ellas. Imagina esta escena. Descubres ese mensaje en el teléfono. No es una sospecha, no es una intuición, es una prueba. La traición está ahí, escrita en una pantalla. Hay lágrimas, promesas, disculpas, juramentos de cambio. Y durante una semana el dolor es insoportable, pero el tiempo pasa. Y el cerebro hace lo que siempre hace, reduce el dolor. Pero el problema es que cuando el dolor se va, muchas veces la lección también. Perdonar es noble, pero olvidar demasiado rápido es invitar al mismo error a volver a tu vida.
Simplemente cuando la emoción y el trauma se van, se reinicia el conteo. Si tu pareja no hizo un trabajo profundo de introspección cuando te traicionó para entender por qué falló, solo está esperando a que el entorno sea propicio de nuevo para volver a hacerlo. Recuerda que repetir patrones no es un accidente, es el resultado de preferir la comodidad del presente sobre la dura lección del pasado. Incluso la repetición de errores tiene sus víctimas más inocentes en la familia. Padres que prometen estar presentes, padres que juran que esta vez sí pagarán los estudios, que esta vez sí llegarán a tiempo. ¿Cuál es la consecuencia de no aprender de estas fallas? Que estamos creando una generación que aprende que la palabra no tiene valor. Si un padre no reflexiona sobre el impacto de su ausencia o de sus promesas incumplidas, no solo está fallando hoy, está fallando programando el futuro de sus hijos para que ellos, a su vez, cuando sean padres, sean adultos que no saben cumplir. Y así la historia familiar se convierte en una cadena. Cada vez que un padre ignora un error cometido con sus hijos, le está entregando a su descendencia un eslabón de hierro que ellos tendrán que cargar. Romper el ciclo familiar requiere de la valentía de mirar al espejo y decir, he fallado aquí, y no permitiré que mi sombra oscurezca el futuro de quienes amo. Si tienes un padre así, muéstrale este video, pero si tú eres un padre, dite a ti mismo, no volveré a cometer los errores que cometieron otros hombres en mi vida. No volveré a cometer los errores en los que he caído. El problema no es tropezar con la misma piedra. El problema es decorarla, justificarla y dejarla en el mismo exacto lugar para que tus hijos caigan en ella también. Hemos visto errores que cometen las personas, pero también las personas en conjunto cometen errores. Elevemos la escala. Esto no solo le ocurre a los individuos, le ocurre a las naciones enteras. El ciclo trágico de la política. Países enteros que escapan de dictaduras atroces sufren décadas de miseria, opresión, miedo y finalmente logran la libertad. Después de muchos años de guerra, después de esos años, viven relativos años de calma, pero la memoria colectiva es corta. De pronto, surgen problemas, como siempre los hay en todas las naciones, y para resolver esos problemas aparece el mismo personaje en la historia de los países que sufren. Un líder que promete soluciones simples para problemas complejos. Dice cosas como, denme más poder y yo arreglaré todo. Haré grande esta nación de nuevo. Al principio suena absurdo, pero cuando la economía va mal, cuando la gente está cansada, cuando el miedo aparece y las personas olvidaron su historia, entonces ocurre algo increíble. Sociedades enteras entregan su libertad para escapar de un problema temporal, con una solución temporal, adquiriendo un problema permanente. Como el pueblo ha olvidado el sabor amargo de la bota sobre el cuello, entrega ese poder, pensando que todo estará mejor, pero regresan a una dictadura donde todo es 1000 veces peor después de unos años de relativa prosperidad. ¿Por qué sucede esto una y otra vez en las naciones? Porque como las personas, preferimos el alivio inmediato de una promesa mesiánica que el arduo trabajo de construir sobre las lecciones de la historia. Las naciones que olvidan a sus tiranos están destinadas a ser gobernadas por ellos nuevamente. La libertad para los pueblos y las naciones no es un estado permanente, es un ejercicio de memoria histórica constante. Así como las personas y a las naciones, también pasa en el mundo empresarial. Mira a los gigantes caídos. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por una fracción de lo que vale hoy. Kodak inventó la fotografía digital antes que nadie, pero pensaron que nadie querría una foto digital. ¿Qué destruyó sus imperios? La arrogancia de creer que su éxito pasado los protegía de sus errores presentes. No estudiaron el cambio, no aprendieron de la historia de las industrias que quedaron obsoletas, no entendieron que el mercado no tiene memoria, pero castiga brutalmente a las empresas que no la tienen. Ahora que hemos recorrido los pasillos de la deuda, la traición, el desamor, la política y el fracaso empresarial, el hilo conductor de todo esto siempre es el mismo: el olvido. La falta de reflexión. La reflexión es el único antídoto contra la condena. Si has cometido un error, no busques culpables externos. No esperes a que el trauma pase para simplemente seguir adelante. Detente. Analiza los escombros. Pregúntate a ti mismo, ¿qué parte de esta estructura construí yo? Porque, como sabes, el tiempo no cura los errores. Solo los entierra lo suficiente para que ya no los veamos y nos dejen de doler.
entonces queda claro que el tiempo no cura nada si no va acompañado de conciencia, si no va acompañado de reflexión. Las personas que no reflexionan son como barcos sin timón en una tormenta eterna, chocando siempre contra el mismo arrecife y preguntándose por qué el mar es tan cruel. No seas un espectador de tu propia tragedia. Aprende de tu historia y la de tu familia. Estudia tus cicatrices. Estudia tus errores. Estudia tus patrones y respétalos, porque estos son los maestros más sabios que jamás tendrás. Si hay algo de este video que debes anclar en tu mente es que el tiempo no cura nada si no va acompañado de conciencia, y que las cicatrices que tienes no están ahí para recordarte cuánto sufriste. Están ahí para recordarte lo que no debes volver a tolerar jamás. Si este video te ha gustado, por favor, suscríbete y activa la campanita. Con eso me ayudas muchísimo. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.